Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Bien amigos, estamos ya de regreso y damos la bienvenida al asambleísta Esteban Torres Cobo, ahora primer vocal del CAL, del Consejo de Administración Legislativa de la Asamblea Nacional. Y justamente Esteban Torres, quien además es coordinador de su bancada, reemplaza a Darwin Pereira, quien renunció al CAL para postularse como segundo vicepresidente del Parlamento, cargo que le fue ratificado por el Pleno de la Asamblea el jueves pasado. Así pues, el CAL queda integrado de la siguiente manera: Virgilio Saquicela, Marcelo Holguín, Darwin Pereira, Esteban Torres, Natalia Arias, Ronnie Aliaga y Joana Moreira. La pregunta es, ¿estamos frente a una nueva mayoría conformada por los socialcristianos, Pachacutic y el correísmo? ¿Qué podemos esperar en esta nueva reconfiguración de fuerzas en el legislativo? Gracias, asambleísta. Le traslado esa inquietud y le doy la bienvenida. Lo escuchamos. Qué gusto, buenos días. Aquí hemos regresado un poco de Guayaquil, de las sesiones solemnes. Bueno, la Asamblea lo único que ha hecho es cerrar un poco el capítulo de autodepuración. Ha reconformado el CAL, respondiendo precisamente a cómo se comporta el Pleno, pero esto en absoluto significa ni nada malo para el gobierno no ha salido del CAL, mantiene su representante, y además coincidencias en ciertos temas, pero muy lejos de mayorías orgánicas o programáticas, sino coincidencias en ciertos temas y disidencias muy fuertes en otras, ¿no? Bueno, eso hay muchas preocupaciones, sobre todo de ciertos asambleístas del oficialismo que dicen, bueno, el correísmo quiere tomarse a las autoridades de la asamblea, quiere controlar el legislativo para después controlar otros poderes. ¿Usted qué cree frente a estas preocupaciones que existen? A ver, lo primero, era insostenible que el CAL se mantenga con la conformación que tenía, con personas que lamentablemente no entendieron que la asamblea es un poder independiente de cualquier otra función, y que en varias de sus acciones evidenciaron una entrega a otra institución del Estado. Eso por un lado. Por otro lado, las cosas se hacen con votos en el Pleno, es decir, puede ser que el correísmo quiso activar un artículo 130 en un caso específico del presidente, pero nosotros no dimos paso a eso y no se lo cuajó en el Pleno. Lo mismo pasará con leyes, lo mismo pasará quizás con juicios políticos, y en ese sentido creo que estamos un poco lejos de esas teorías de la conspiración que algunos argumentaron en un principio, pero que ya en la práctica yo creo que más bien le devuelven al Ecuador y a la Asamblea un nuevo momento político, en donde el gobierno es sin duda un actor fundamental, y en donde se espera que en esta nueva página haya quizás un mayor entendimiento de cómo está conformada la Asamblea, y que se tiene que hacer política de verdad, no política de piedrazos, y vamos a ver cómo se comporta también el gobierno, ¿no? Ahora, asambleísta, le pregunto si usted forma parte de esta nueva mayoría, porque lo que pasó la semana anterior, el jueves, es que la Asamblea además aprobó este proyecto de minoría de la Ley de Comunicación, un proyecto impulsado por el correísmo, y quizás se puede leer como que le dio un mensaje contundente al país al respecto, ¿no? Ahora quienes mandan son ellos, y yo le quiero preguntar sobre la posición de los socialcristianos, tomando en cuenta que Marjorie Chávez era la ponente de ese proyecto de mayoría que no fue aprobado, y ustedes se abstuvieron. ¿Por qué? Nosotros no votamos por aprobar el informe de minoría, que al final fue el que se aprobó. Respaldamos el informe de mayoría, que no tuvo los votos. Y eso también fue muy curioso, porque fue el mismo día y a sesión seguida de lo que se designó autoridades. Así es. Y uno podría decir, a veces se tienen esas malas lecturas de la misma mayoría. No, no, no. Hay coincidencias en muchos temas y hay disidencias, como en la ley de libertad de expresión, en otros, ¿no? Así que, y eso va a seguir siendo la tónica, ojalá hayan más acuerdos y con más bancadas en otros temas, incluyendo la del gobierno. Pero sí, o sea, hay diferencias muy fuertes, y una de esas fue precisamente la ley de libertad de expresión versus las reformas a la ley orgánica de comunicación que se aprobaron, y que evidenciaron una vez más que hay sendas distintas en muchos temas, ¿no?
Bien, 8:54 dialogamos con el asambleísta Esteban Torres, ahora primer vocal del CAL. Y bueno, sobre lo que ha venido pasando en la Asamblea Nacional, Esteban, justamente ayer el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, daba su discurso y pedía al Ejecutivo designar una comisión para resolver temas de colegislación, para que existan nuevas iniciativas y que se eviten estos vetos totales a los proyectos. ¿Cómo ve el futuro de la Asamblea ahora con, bueno, no sé si llamarlo una reconfiguración de fuerzas, pero sí con cambios? ¿Y qué se puede esperar de este llamado que hace ahora sí Virgilio Saquicela al Ejecutivo? Bueno, yo creo que el presidente de la Asamblea está demostrando mucha madurez política, incluso frente al gobierno, leyendo bien el nuevo momento político que experimenta la Asamblea sin que esto signifique en absoluto ni bloqueo al gobierno, ni rechazo al gobierno, ni un cierre al diálogo con el gobierno. Lamentablemente, el principal enemigo del gobierno es el propio gobierno. O sea, la Asamblea no tiene que hacer mucho si quisiera que se desgaste el gobierno, porque el gobierno es experto en hacerlo por sí solo. Y en ese sentido, yo saludo esa iniciativa. Habrá que ver si cuaja o si se mantienen los canales directos que han existido hasta ahora entre diálogo de entre bancadas, incluyendo la del gobierno. Ojalá se reactiven también ciertos diálogos con el Ministerio de Gobierno. En todo caso, creo que podemos llegar a puntos en conjunto en temas importantes. En incluyendo, como digo, el gobierno, porque lo que no podemos tampoco exponernos acá es que ley aprobada por la Asamblea es vetada por el Ejecutivo. Proyecto presentado por el Ejecutivo es rechazado por la Asamblea, más allá de que solo se haya rechazado uno, que fue la ley de inversiones. El resto han seguido los trámites normales. Pero está bien, o sea, está bien. Yo no creo que los ecuatorianos quieren confrontación necesaria entre la Asamblea y el gobierno, sino en su mayoría que hagan política madura, ¿no? Que dialoguen, que se sienten, que no al adversario no le tachen como delincuente, sino como un adversario precisamente político, y eso ojalá se entienda desde el gobierno. Lamentablemente, me atrevo a decir, más allá de ciertas declaraciones que a veces son positivas, el entorno presidencial no ayuda, ¿no? Creo que hay personas ahí que están realmente equivocadas en sus puestos y que deberían dar un paso al costado para que esto tenga mayor calidad incluso en el debate. Ahora, asambleísta, ¿cuál va a ser la postura de los socialcristianos? ¿Cuál va a ser la agenda legislativa a partir de estos momentos? Y también le pregunto si es que habrá una agenda de diálogo con el gobierno. Bueno, la agenda de la Asamblea no puede parar, quiera o no quiera, de grabar el gobierno, ¿no? Y en ese sentido sí hemos propuesto que se pise el acelerador en tres temas fundamentales. El tema de leyes de desarrollo productivo, ganadería, pesca, temas agrícolas, en el tema de seguridad y en el tema, por supuesto, también del empleo. Ni siquiera con nuevas iniciativas, porque ya están presentadas. Es poniendo en el tapete lo que está presentado por varias bancadas, encontrando puntos medios y llevándolos ya a la práctica en el pleno. Y creo que podemos hacerlo. Y por supuesto que en todo esto esté también involucrado el gobierno, no solo en la construcción de las leyes, quizás en la propuesta de algunas, sino también en el entendimiento de que no todo lo que salga de la Asamblea es malo y tiene que ser vetado, ¿no? Así que vamos a ver, pero yo veo con esperanza de este nuevo momento. Va a ser un momento de una especie de transición hasta las elecciones naturales del próximo año, pero es algo que sin duda estamos todos ansiosos ya porque se plasme esta agenda y tenga el respaldo del mayor grupo de bancadas al respecto. Y una pregunta final, asambleísta, ¿se vendría un juicio en contra de Patricio Carrillo, el ministro? ¿Usted apoyaría esto? Bueno, nosotros hemos dicho públicamente, no hemos firmado ningún juicio contra el ministro Carrillo ni contra el ministro Lara. Han sido presentados ya, entiendo, con las firmas suficientes. Y nosotros hemos dicho muy claro que más allá de la responsabilidad directa que pueda tener algún funcionario y por la cual tiene que responder sin duda, a nosotros nos preocupa el mensaje que se mande con estos juicios, sobre todo a las fuerzas del orden, ¿no? A los policías, a todos aquellos que cumplen su trabajo día a día y que además en el paro cumplieron su trabajo, porque sería una especie de rechazo a personas que se jugaron hasta la vida por proteger el orden de los ecuatorianos. Así que vamos a ver con mucha cautela cómo avanza el juicio. No descartamos en un principio rechazarlo o incluso votar, dependiendo qué méritos existen y si realmente valen la pena.
pero hemos decidido no respaldarlo desde un principio con firmas y con estas declaraciones cautas, ¿no? Para nosotros entiendo que hayan las motivaciones de otros grupos, por ejemplo, Pachacutic, legítimas o incluso el correísmo, pero nosotros también tenemos nuestra propia realidad en torno, e incluso votantes que nos ven y nos vieron en el paro como un actor muy coherente y por eso vamos a tener cuidado en ver qué decisión tomamos finalmente. Bien, gracias a Esteban Torres Cobo, primer vocal Gracias. del CAL.